Arratsaldeon denoi. Es para mí un placer y un honor presentarles hoy al profesor Carlos Bustamante. Este ilustre investigador peruano se graduó en Biología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y obtuvo su maestría en Bioquímica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima. Se doctoró en Biofísica por la Universidad de Berkeley y, tras una meteórica y brillante carrera académica en las universidades de Nuevo México y Oregón, se incorporó al claustro de la Universidad de Berkeley como profesor de Biología molecular y celular, de Física y de Química, así como director del Departamento de Microscopías Avanzadas. En unos tiempos en los que se tiende a la especialización cada vez mayor en ciencia, este carácter multidisciplinar del profesor Bustamante, a lo largo de su carrera académica, tantos aspectos teóricos como experimentales en diferentes áreas, adquiere un valor, si cabe, mayor. Asimismo, el profesor Bustamante es investigador del Howard Hughes Medical Institute, un honor al alcance de muy pocos investigadores, y es miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. El interés del doctor Bustamante por la ciencia, como sucede muchas veces en las biografías de ilustres científicos, tiene su origen en la infancia, con sus inicios en los pequeños laboratorios de química y en los microscopios, siguiendo los pasos de Santiago Ramón y Cajal, un investigador que, como él mismo ha declarado, tenía un nombre que sonaba parecido al suyo en un contexto en el que la ciencia estaba dominada por otros países y otros idiomas. Desde estos inicios ha habido un largo y fructífero viaje a través de la microscopía y mucho más allá, hacia el estudio de la elasticidad de moléculas individuales de ADN, de las interacciones entre el ADN y las proteínas, o de los modos de actuación de motores moleculares presentes en la maquinaria celular, por ejemplo. No quisiera abrumarles con los logros, premios y distinciones del profesor Bustamante, solamente quisiera, en nombre de Atom by Atom, agradecerle su presencia aquí esta tarde. Profesor. Buenas tardes. ¿Me oyen? ¿Está bien el volumen? Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores por la invitación a venir al País Vasco. Es la segunda vez que visito San Sebastián y he confirmado patentemente que tiene el mejor clima del mundo. Me dicen que no siempre es así, pero cada vez que he venido el clima ha sido maravilloso. Y además que para la ciudad de San Sebastián, que es una ciudad bellísima, y que es ahora ya muy entrañable. Lo que quiero contarles hoy día es un poco, darles una idea del tipo de cosas que están sucediendo en la frontera entre la biología y la física, entre la biología y la química, y que nos permiten estudiar sistemas biológicos muy complejos utilizando metodologías muy modernas. Y hoy día les voy a hablar sobre un estudio que estamos haciendo, justamente en el cual usamos estas técnicas de manipulación de moléculas individuales para estudiar un motor, en este caso un motor molecular. Como lo dijo el profesor Harold el día de ayer, él se refería y dijo que el futuro de la biología es el estudio de las máquinas moleculares. Y en efecto, la razón por la cual esto es verdad es porque ha habido un nuevo paradigma que ha emergido en biología en los últimos 20 años. Y este paradigma es un paradigma que reemplaza la visión que teníamos de la célula hasta entonces. Y era que nos imaginábamos a la célula como una pequeña bolsa de una solución concentrada de ácidos nucleicos o de proteínas, una bolsa de lípidos ciertamente, y en la cual habían reacciones de segundo orden que eran responsables por las funciones biológicas de la célula. Hoy en día sabemos que esta visión, digamos, puramente química del reactor químico de la célula es una visión
limitada. Muy limitada porque ahora sabemos que en realidad la célula tiene una arquitectura modular en la que cada una de las funciones más importantes de la célula, como por ejemplo la replicación del ADN, que es la copia de una molécula de ADN en otra molécula de ADN, o la copia de una molécula de ADN en ARN, que se llama la transcripción, o la traducción de la información de la molécula de ARN en proteína, o el proceso de enrollamiento de proteínas, de plegamiento de proteínas, o la degradación de proteínas, o el empaquetamiento del ADN en el núcleo. Todo ello se lleva a cabo por asambleas o esencialmente fábricas especializadas que están formadas por muchas proteínas, y que estas unidades centrales que llevan a cabo todas estas funciones esencialmente funcionan como máquinas moleculares, y que para entender cómo funciona una célula tenemos que investigar cómo funcionan estas máquinas moleculares. Entonces, como lo ha dicho el profesor Croto, tenemos que una célula está formada por estas nanomáquinas que llevan a cabo funciones esenciales. Por ejemplo, aquí a la derecha tienen ustedes la maquinaria celular responsable para la copia de los ácidos nucleicos, del ADN. Cada vez que la célula quiere replicarse, tienen que duplicar su ADN para tener dos copias, una para cada célula hija, y la maquinaria que se encarga de replicar el ADN es esta que ven ustedes aquí. Cuando el ADN se copia en una molécula de ARN a través del proceso de transcripción, hay una enzima especializada que va caminando sobre el ADN y leyendo la información, copiando la información de la molécula de ADN en un facsímil de la molécula de ADN que la llamamos molécula de ARN. Esta molécula de ARN se va sintetizando, pero la molécula de esta enzima que se especializa en copiar el ADN necesita una serie de moléculas que le ayuden a caminar y a copiar y a reconocer el sitio donde debe empezar la copia del ADN. Entonces, toda esta maquinaria es necesaria, molecular, es necesaria para llevar a cabo esta función también. Entonces, vemos que estas nanomáquinas están compuestas de muchas proteínas, a veces hasta 10 o más proteínas, contienen varias partes que están especializadas en su función, tienen dimensiones en nanómetros. El profesor Méndez nos recordó qué cosa es un nanómetro, de modo que no tengo que repetirles qué es un nanómetro, pero lo importante para nosotros aquí es que estas estructuras moleculares son tan grandes, de dimensiones nanométricas, que es posible que ciertas zonas de estas moléculas tienen ambientes químicos distintos a otras zonas de estas mismas maquinarias, y por lo tanto eso permite que ciertas reacciones químicas se den aquí y no se puedan dar en otras partes de la maquinaria. Ahora bien, para estudiar estas maquinarias, como decíamos, en realidad funcionan como motores moleculares. ¿Qué cosa es un motor? Un motor no es nada más que un transductor de energía. Un transductor de energía en la que usamos, por ejemplo, en la energía química de la gasolina o del petróleo diésel para transformarlo en energía mecánica. Energía mecánica para mover ya sea un automóvil o una locomotora. Lo único que hace el motor es convertir la energía de una forma que no nos es útil en una forma que nos sea útil. Bueno, las nanomáquinas moleculares de la célula, los motores moleculares de la célula hacen precisamente esto. Y, como es de esperarse, estos motores moleculares terminan produciendo un fenómeno muy similar a las máquinas macroscópicas que hemos inventado nosotros en la vida diaria. Por ejemplo, estas máquinas convierten la energía química de la célula en fuerza mecánica, en trabajo mecánico o en torque. Por ejemplo, ustedes saben que un motor de combustión de su auto tiene eventualmente que producir torque para mover las ruedas del auto, que es lo que le permite al automóvil moverse. Bueno, estas máquinas moleculares también deben convertir esta energía en fuerza, movimiento y torque. Entonces, el problema que se planteó y la razón por la cual este paradigma ha esperado tanto tiempo para llegar a la biología es que no teníamos métodos en biología para estudiar este fenómeno
de fuerza, torque, etc. ¿Por qué? Porque esencialmente las técnicas que teníamos hasta ese momento eran técnicas que nos permitían visualizar las moléculas, por ejemplo, que nos permitían reconocerlas químicamente, pero no medir, por ejemplo, cuánta fuerza generaban. Entonces, es ahí el primer problema que tenemos que resolver. Lo que necesitamos son nuevos métodos, nuevas tecnologías que nos permitan estudiar estas nanomáquinas, estos motores moleculares de la célula. Entonces, nosotros ¿qué queremos que estos nuevos métodos nos permitan hacer? Bueno, primero, seguir la operación de estas nanomáquinas en tiempo real. Si pudiéramos seguir y verlas funcionando, podemos aprender cómo funcionan. También queremos investigar cómo es que realizan esta conversión de energía química a energía mecánica. Y queremos también entender cuáles son las propiedades comunes a muchas de estas motores moleculares de la célula, porque ello nos puede dar cierta información sobre la eficiencia termodinámica de estas máquinas. Y como van a ver ahora en un ejemplo que les voy a presentar, que es un caso que hemos estudiado específicamente en mi laboratorio, estas máquinas, estas nanomáquinas, tienen energías que son impensables si pensamos en términos de máquinas macroscópicas, de máquinas, digamos, de la vida diaria, hechas por nosotros. Estos motores tienen eficiencias del orden del 60-70% de conversión química, de energía química en energía mecánica. Y por lo tanto, es de gran interés entender cómo es que esta conversión se da. Queremos estudiar cómo es que las fluctuaciones del medio también son importantes en la operación de estas máquinas. Y por último, pensamos que quizás aprendiendo a entender cómo es que funcionan estas nanomáquinas biológicas, podamos construir nanomáquinas que son híbridos, que funcionan con partes biológicas y con partes no biológicas, es decir, que podemos construir máquinas que podemos controlar parcialmente con métodos no biológicos y con partes que son biológicas. Bueno, el comienzo del estudio de este tipo de problemas en realidad empieza con un estudio que nosotros iniciamos cuando yo era todavía profesor en la Universidad de Nuevo México, allá a fines de los años 80. Y nosotros estábamos haciendo un estudio completamente distinto, no tenía nada que ver con las nanomáquinas, ni siquiera sabíamos que habían nanomáquinas en esa época. Pero estábamos estudiando cómo se movían las moléculas de ADN cuando uno hace lo que a los bioquímicos les encanta hacer, que es separar las moléculas de ADN de diferente tamaño. ¿Cómo se separan las moléculas de ADN de diferente tamaño? Se les coloca en un gel, básicamente, un gel de agarosa, y el gel tiene poros. Y, como podrán imaginar, las moléculas muy grandes del ADN les cuesta más trabajo moverse entre los poros y se van retrasando con respecto a las moléculas más pequeñas cuando aplicamos un campo eléctrico, porque las moléculas de ADN son moléculas cargadas y se mueven todas hacia el electrodo positivo. El ADN es cargado con carga negativa y si aplicamos un campo, las moléculas quieren ir todas hacia el electrodo positivo. El problema es que las grandes tienen dificultad de moverse entre los poros, las pequeñas se mueven, encuentran los poros más fáciles para pasar. Lo que no sabíamos era cuál era el mecanismo por el cual estas moléculas se mueven en el gel. Entonces hicimos un experimento que fue bastante simple. Se trató de tomar un portaobjetos de un microscopio cualquiera y mezclamos un poco de gel de agarosa, que es el material en el cual se hace la electroforesis, que es el nombre de esta técnica, y mezclamos este gel de agarosa con moléculas de ADN, pero que habíamos pintado, que habíamos hecho reaccionar con un colorante que las hace fluorescentes. Entonces estas moléculas de ADN emiten luz cuando se les ilumina. Y luego dejamos que se enfriara el gel entre el portaobjetos y el cubreobjetos. Sellamos el cubreobjetos con un poco de esmalte de uña, que siempre es bueno tener en el laboratorio, y colocamos dos electrodos muy pequeños a ambos lados, y lo que observamos fue esto, que es una película en tiempo real. Ven ustedes que las moléculas se están moviendo hacia la derecha porque aquí está el electrodo positivo y noten, estas son moléculas de ADN, una sola molécula de ADN vista en tiempo real que está moviéndose a través del gel y miren cómo la molécula extiende los dos extremos en dirección al gel.
pero uno de los brazos es más grande que el otro, tiene más carga, experimenta más fuerza en el campo eléctrico y hace que el otro doble la esquina propiamente, ¿no? Verán de nuevo aquí, vean ustedes, empieza, los dos brazos se extienden en dirección al campo eléctrico, pero uno de ellos es más largo y por lo tanto tiene más fuerza, ¿ve? Y los hace doblar la esquina, ¿no? Pero cuando dobla la esquina, inmediatamente la molécula se recupera y es muy elástica, ¿no? Hace un toing, ¿lo ven? Acá. Y hay la posibilidad de que este extremo que perdió la batalla en el ciclo anterior, en el próximo ciclo la gane, ¿no? Entonces, una vez más, vamos a ver la extensión de la molécula, los dos brazos. Por probabilidad, uno siempre es más largo que el otro, y ahí. Y miren qué elástica es la molécula. Entonces, viendo estas imágenes, se nos ocurrió, en primer lugar, que empezamos a entender mejor cómo es que las moléculas se separan cuando se mueven dentro de un gel de agarosa, en esta técnica llamada electroforesis. Pero la segunda cosa fue que era obvio que la molécula es muy elástica. Y esto nos dio la idea dijimos, ¿qué pasaría si tomamos una sola molécula de ADN por los extremos y tiramos de ella? ¿Cuánta fuerza tenemos que aplicar, como si fuera esencialmente un elástico, no una banda elástica? ¿Cuánta fuerza tenemos que aplicar a la molécula de ADN para extenderla a una determinada cantidad? Entonces, eso fue la idea original y este es el experimento que hacíamos, que pensamos. El experimento se trataba de colocar una sola molécula de ADN entre dos bolitas microscópicas. Estas bolitas tienen aproximadamente 1 micra de diámetro y la idea era, una de ellas está en un poste, que sería una micropipeta en el laboratorio, y en el otro lado tenemos esta bolita a la cual actuamos con una cierta fuerza para tirar de la bolita hacia la derecha y extender. Entonces la idea era determinar qué fuerza es necesaria para extender la molécula una determinada cantidad, una determinada extensión. Una sola molécula. Ahora bien, para hacer este experimento tenemos que aplicar fuerzas muy pequeñas y las fuerzas de las cuales me voy a referir son fuerzas en unidades de piconewtons. Entonces, de nuevo, quiero darles una idea de lo que es un piconewton. Por supuesto, es una millonésima parte de una millonésima parte de un newton. Pero ¿qué cosa es un newton? Un newton es aproximadamente el peso de una manzana en la superficie de la Tierra, porque son más o menos 100 gramos de masa multiplicado por la aceleración de la gravedad, que es, vamos a redondearlo, en vez de 9.8, decir que es 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces son 0.1 kilogramo por 10 metros por segundo al cuadrado, nos da 1 kilogramo metro segundo al cuadrado, que es un newton, ¿no? Entonces el peso de una manzana es un newton, pero la unidad que vamos a usar en estos experimentos son piconewtons, que es la millonésima parte de la millonésima parte de un newton. Aproximadamente, como he calculado, el peso de un glóbulo rojo de nuestra sangre en la superficie de la Tierra. En otras palabras, estamos hablando de un peso muy, muy pequeño, pero esas son las fuerzas que hay que aplicar porque estamos hablando de manipular efectivamente una sola molécula en tiempo real y estirarla. Y por supuesto esperamos que las fuerzas deben ser pequeñas, de dimensiones moleculares. Ahora, claro, ustedes dirán, ¿y cómo colocamos la molécula de ADN entre las dos bolitas? Bueno, ese puede ser un problema, porque tenemos que hacer un puente inca acá entre las dos bolitas. Pero quiero enseñarles que en realidad ese no es un problema tan grave. Lo que hacemos es lo siguiente. En primer lugar, colocamos una bolita que tiene en la superficie una proteína. La cubrimos con una proteína que reconoce los extremos del ADN químicamente. Y tenemos la bolita acá encima de la pipeta y pasamos moléculas de ADN. Ven ustedes estos puntitos, se supone que son moléculas de ADN. Y por probabilidades, una de las moléculas de ADN choca contra la superficie de la bolita y reacciona por un extremo. De manera que ahora está atrapada por un extremo y como hay un flujo, la molécula está extendida en esta forma. Esta molécula de ADN tiene también una característica química especial en el otro extremo para unirse a otra bolita. Entonces, ahora limpiamos las moléculas de ADN y pasamos más bolitas y prendemos nuestra pinza óptica. La pinza óptica no es nada más que un rayo láser como el que tengo en la mano, que tiene la habilidad de atrapar objetos. Por eso se llama pinza óptica.
y es una técnica que fue inventada en 1970 por Arthur Ashkin en los laboratorios Bell, pero que ha venido siendo usada a partir de los años 90 aproximadamente por laboratorios biológicos. Y entonces, en este caso, podemos atrapar esta bolita prendiendo el rayo láser, que está indicado acá por estas 4 líneas, y cuando una bolita pasa cerca del rayo láser, queda atrapada en el rayo láser. Entonces ya la tenemos ahí, tenemos una bolita acá en la pipeta, el ADN, y otra atrapada en el rayo láser. Y finalmente, ahora que ya tenemos, se supone que ya tenemos una molécula de ADN ahí, podemos acercar la pipeta tratando de que se forme un solo enlace químico entre la proteína que está en la superficie de esta bolita y el extremo del ADN que tiene esa característica que reconoce a la proteína. Cuando eso sucede, ustedes pueden mover la pipeta y esencialmente pescar a la bolita del rayo láser y sacarla del rayo láser, de la pinza óptica, usando el ADN como si fuera su línea de pesca, ¿no? Igual que fuese la línea de pesca. Entonces, lo que les voy a enseñar es una película en la cual empezamos ya en el panel B, porque hay una bolita en la pinza óptica, hay otra bolita arriba de la pipeta, y ven ustedes que ahora esperamos que haya una molécula de ADN aquí y vamos a tratar de pescar esta bolita con la pipeta. Esto es tiempo real y lo que quiero enfatizar es cuán rápidamente funciona el método, porque claro, si hubiera que pasar un mes tratando de colocar una molécula de ADN entre las 2 bolitas, no va a funcionar, por lo menos no para construir una carrera académica. Bueno, entonces hay flujo, en la presencia del flujo esperamos extender la molécula de ADN y estamos tratando de pescar la bolita del rayo láser. Ahí. Tenemos una molécula de ADN. Miren, el proceso es tan eficiente que en efecto, en realidad hay otra molécula de ADN aquí porque podemos jalar la otra bolita. De modo que tenemos la bolita, DNA, bolita, DNA, bolita, ¿no? Entonces, este tipo de procesos esencialmente nos permiten manipular una molécula de ADN, porque entonces lo que podemos hacer es tomar a la bolita, tomar las 2 bolitas, una en la pipeta, la otra en el rayo láser y esencialmente mover la pipeta con respecto a la pinza óptica y aplicar la fuerza que queramos con el rayo láser y por lo tanto medir la elasticidad de las moléculas. Entonces, este es el instrumento, un típico instrumento de pinzas ópticas que hemos construido en el laboratorio que nos permite manipular moléculas individuales una a una. Y en los años 90 empezamos a publicar que era posible medir en efecto cuánta fuerza es necesaria para extender la molécula una determinada cantidad. Y ven ustedes que la molécula de doble cadena del ADN, como está indicada acá, tiene un comportamiento muy extraño. Robert Hooke, al cual el profesor Croto se refirió en una de sus charlas hoy día, describió cómo se comporta un resorte. Un resorte es un objeto que tiene una elasticidad lineal porque normalmente se comportaría como una línea recta de una esquina a la otra esquina de esta gráfica. El ADN, ven ustedes, de doble cadena se comporta de una manera muy distinta que es no lineal, ¿no? Entonces vemos que la molécula sube y luego se extiende de repente y vuelve a subir, etcétera, etcétera. Ese es el comportamiento del ADN. El comportamiento de cadena simple, el ADN de cadena simple es muy distinto, pero también es no lineal, como ven ustedes acá. Bueno, entonces, ahora, una vez que tenemos un método que nos permite medir la elasticidad del ADN, nosotros podemos relacionar cuánta fuerza tenemos que aplicar a los extremos de una molécula de ADN para extenderlo una determinada cantidad X entre los 2 extremos, cuando la molécula tiene una longitud L, así como se indica en este caso. Entonces obtenemos esta expresión y esta expresión nos permite convertir la extensión en longitud cuando conocemos la fuerza que se aplica a la molécula. Eso es muy importante para lo que les voy a contar, la historia que les voy a contar hoy día. Entonces, esta historia es en realidad la historia de un motor molecular que existen muchos virus, tanto virus que infectan bacterias, como el que es el caso del que vamos a estudiar
que les voy a presentar hoy día como virus que atacan a los seres humanos. El virus de la polio, el virus del herpes, el virus del adenoma, son todos virus que tienen una cubierta, una cápsula o cápside que es hecha de proteínas y que contiene dentro el ADN del virus, la información para producir más virus. El problema para el virus es el siguiente: la cápsula se autoensambla dentro de la célula que el virus ha atacado, pero la cápsula se autoensambla sin el ADN dentro de la cápsula y el virus necesita que el ADN esté dentro de la cápsula para estar completo y llevar la información genética que necesita para reproducirse y seguir infectando más células. ¿Cómo hace el virus para introducir el ADN dentro de la cápsula? Lo que hace es que utiliza una máquina molecular, un motor molecular, en este caso que se encuentra en la base del virus y cuya función es tomar el ADN del virus y no el de la bacteria huésped, y usando energía química en la forma de ATP, que es la unidad, digamos, de energía, la molécula energética de la célula por definición, convierte la energía del ATP en ADP y fosfato, y la energía que se libera en esa conversión lo utiliza para empaquetar el ADN dentro de la cabeza del bacteriófago, la cabeza del virus, que es el cual vamos a estudiar. Entonces nosotros queríamos estudiar este virus, cómo es que este virus hace esa función. Estos virus que infectan bacterias tienen esta propiedad, que se posan en la superficie de la célula huésped, como se indica acá, a tiempo cero, introducen su DNA dentro de la célula huésped y se apoderan completamente de toda la genética, de todo el aparato genético de la célula y le comandan a todo el aparato genético de la célula de producir más moléculas del ADN del virus y empezar a producir proteínas, que son las proteínas de la cápsula del virus. Entonces, después de 20 minutos aproximadamente, empieza a verse dentro de la célula que ha sido infectada ya la formación de estas cápsulas que están vacías, sin ADN, y de estas colas que también están todavía sin terminar de completarse. A los 30 minutos aproximadamente a los 30 minutos se produce el empaquetamiento del ADN. El motor en la base de esta cápsula empieza a tirar del ADN y a empaquetar el DNA, ¿no? A empaquetarlo en la cabeza. Y finalmente el motor se retira y se coloca las colitas y está listo el virus para romper la célula. La rompe y donde había entrado el DNA de un solo bacteriófago o un solo virus, como estos virus se llaman también bacteriófagos, se producen aproximadamente 80 virus. Estos 80 virus van a atacar nuevas células y este proceso se repite y por supuesto es muy eficiente porque un solo ADN ha servido para producir 80 copias del ADN y 80 copias del virus. Es por eso que las enfermedades virales son tan eficientes y los virus son tan eficientes como patógenos. Y por supuesto, me imagino que ya estarán ustedes pensando que si entendemos cómo es que funcionan estos motores moleculares que empaquetan el virus, podemos verlos como dianas, como objetivos para desarrollar drogas que bloqueen el motor. Y estas drogas que bloqueen el motor pueden evitar que el virus complete su ensamblaje y por lo tanto no pueda seguir infectando las células del organismo. Bueno, ese es parte del objetivo del estudio que les voy a presentar. Ahora, este es el virus del cual les estoy hablando, que es lo que se llama, el nombre formal es un bacteriófago, y en este caso específicamente su nombre es bacteriófago Phi29. Es uno de los virus icosaédricos, porque esta cápside tiene forma icosaédrica, de uno de estos sólidos platónicos, muy pequeño, uno de los virus más pequeños. Su volumen es tan pequeño que la altura de la cápsula es aproximadamente solo 500 nanómetros y el ancho es 400 nanómetros, nada más. Entonces, en sí mismo esto ya es un objeto nanométrico y en este pequeño volumen, que tiene menos de 60 milimicrones cúbicos, como lo indico acá, el motorcito que se encuentra a la base del virus tiene que introducir una molécula de ADN de aproximadamente 6.5 micrones o 6.500 nanómetros.
Entonces, estamos hablando de una labor titánica, porque el ADN es como un espagueti y hay que meter mucho espagueti en la cabeza del virus, ¿no? Y entonces la pregunta, por supuesto, es cómo se da esto, cuál es la labor que está realizando el virus. Bueno, podemos hacer un cálculo, ¿no? Lo que en inglés se dice un back of the envelope calculation, ¿no? Un cálculo en una servilleta. Y es el siguiente: una molécula de ADN de aproximadamente 6.5 micrones va a ocupar un volumen en solución normalmente, en el que la molécula está contenta y ocupa un volumen. Podemos medir ese volumen y luego comparar ese volumen con el volumen que ocupará esa molécula cuando haya entrado en la cabeza del virus. Si hacemos esa comparación, encontramos que el volumen del ADN para poder entrar en la cabeza del virus se tiene que reducir 6.000 veces para entrar dentro de la cabeza del virus. Ese es lo primero. Lo segundo es que para todos ustedes que tienen alguna educación química o bioquímica, les diré que otra manera de pensar el problema es calcular cuál es la concentración de ADN después que el ADN ha sido completamente empaquetado en la cabeza del virus. ¿Cuál es la concentración de ADN en la cabeza del virus? Si hacemos ese cálculo, encontramos que la concentración de ADN al final del empaquetamiento es de aproximadamente 500 miligramos por mililitro. Para los bioquímicos eso es una cifra enorme, pero les diré que el ADN se puede cristalizar. Podemos formar cristales de ADN. Y cuando formamos cristales de ADN, las concentraciones del ADN en el cristal son aproximadamente del orden de 300 o 400 miligramos por mililitro. De modo que este virus está introduciendo el ADN prácticamente en condiciones cristalinas dentro de la cabeza del virus, este motor molecular, ¿no? Entonces, está claro que esta tarea tiene que estar siendo opuesta por una serie de fuerzas. El ADN es una de las moléculas más cargadas en la naturaleza, uno de los polímeros más cargados en la naturaleza, y por lo tanto tiende a repelerse a sí mismo, y estamos poniéndolo todo en un pequeño volumen. El ADN también es una de las moléculas más rígidas que se han descrito en la naturaleza, y por lo tanto toma mucha energía doblar el ADN para colocarlo en un volumen tan pequeño. Y por supuesto, el ADN, como todo polímero, como todo espagueti, ¿no?, le gusta esencialmente desordenarse, si se le da la oportunidad. Y si lo colocamos dentro de la cabeza del virus, pues no puede desordenarse. Entonces hay una pérdida, hay que pagar el precio de la pérdida de entropía, de estar completamente desordenado a ir a un estado completamente ordenado. Y sabemos ya desde el siglo XIX, de fines del siglo XIX, que todos los procesos que se dan naturalmente, que se dan en la naturaleza de una forma espontánea, suceden siempre ganando entropía, no perdiendo entropía. Entonces, para que el virus logre que el ADN pierda entropía, tiene que hacer también trabajo. Entonces, sabemos que el virus llega y entra dentro de la cabeza del bacteriófago, pero sospechamos que lo hace de mala gana. Bueno, ¿qué sabemos del motor molecular propiamente? El motor molecular está formado por tres anillos, uno que es el llamado conector cabeza-cola, que está formado por 12 copias de una proteína, nótenlo aquí, que tiene una apertura de aproximadamente 35 angstroms, por donde en principio puede pasar el ADN, que solo tiene un ancho de aproximadamente 22 angstroms. Luego hay otro anillo que está hecho de moléculas de ARN y cuya función es completamente desconocida todavía hoy, pero sabemos que es un anillo formado por 5 moléculas de ARN, aquí, moléculas pequeñas en amarillo, y finalmente, dicho sea de paso, esta es una reconstrucción de criomicroscopía electrónica. Esto no es digamos, un dibujo artístico, sino es exactamente datos obtenidos por microscopía electrónica. Y finalmente hay otro anillo, aquí el anillo en rojo, que corresponde a las enzimas que convierten el ATP en ADP y fosfato y que hacen la conversión propiamente de energía química en energía mecánica. Entonces, estos son los verdaderos cilindros de nuestra máquina. Por ello, pensamos siempre en nuestra máquina como un motor de 5 cilindros, porque tiene 5 de estas moléculas, 5 de estas proteínas. El nombre técnico entre los bioquímicos de estas proteínas es ATPasa.
ATPasa porque lo que hace es que rompe el ATP, lo rompe en ADP y fosfato y convierte la energía del enlace químico en energía mecánica, como vamos a verlo. Entonces, aquí ven ustedes que podemos inclinar un poco esta información que está en esta imagen y pueden ver ustedes que son 3 anillos concéntricos a través de los cuales pasa el ADN durante el empaquetamiento. Entonces, la técnica, como les dije, que vamos a usar es la técnica de pinzas ópticas. Estas son unas pinzas ópticas que hemos diseñado en nuestro propio laboratorio y que tienen 2 ventajas. Una es que nos permite ejercer fuerza en un objeto. Ya les dije que una pinza óptica es como un rayo, es esencialmente un rayo láser que les permite a ustedes tomar un objeto de aquí y moverlo allá, ¿no? Porque lo atrapa y como lo atrapa, si yo muevo el rayo láser, el objeto tiene que seguir al rayo láser. Entonces me permite actuar a distancia sobre la materia y como van a ver ahora pronto sobre moléculas, sobre virus. Y tiene otra ventaja y es que si el virus se resiste, por ejemplo, y trata de ejercer fuerza en dirección contraria, el rayo láser, esta versión de la pinza óptica que hemos construido, nos permite saber cuánta fuerza está ejerciendo la molécula contra nosotros. En otras palabras, podemos usarlo para ejercer fuerza o para medir las fuerzas que ejercen moléculas contra nosotros, ¿no? Entonces es un punto importante por el tipo de experimento que les voy a mostrar. La primera pregunta que queríamos responder sobre este motor es cuán fuerte es el motor. En otras palabras, qué tipo de fuerza puede generar el motor. En segundo lugar, cómo afecta la fuerza, la velocidad de empaquetamiento y finalmente, ¿hay en efecto una presión de ADN que se va generando conforme el DNA entra dentro de la cabeza del virus debido a la repulsión del ADN por sí mismo y la energía requerida para doblarlo en un volumen tan pequeño? Y si la hay, ¿cuán larga es esta fuerza de empaquetamiento? Bueno, entonces este es el experimento que vamos a hacer. Vamos a jugar con un solo virus, solo uno. Y lo que vamos a hacer es vamos a colocar en la superficie de una de las bolitas, la que está encima de la pipeta, vamos a colocar unos anticuerpos contra la proteína de la cabeza del virus. Estos anticuerpos reconocen exclusivamente la proteína de la cabeza del virus y se pegan a la cabeza del virus, lo cual nos permite agarrar a los virus sobre la superficie de la bolita, químicamente. Luego, estos son virus que han empezado a empaquetar y a los pocos segundos que han empezado a empaquetar, porque les dimos ATP para que empezaran a empaquetar, hemos detenido el empaquetamiento agregando una sustancia que sabemos que puede eliminar el empaquetamiento, que destruye el empaquetamiento. Entonces, parte del ADN ha entrado dentro de la cabeza del virus, pero la mayor parte del ADN está todavía fuera. Y al extremo de esa molécula de ADN lo hemos modificado, la molécula, de manera que podemos unirla a una proteína específica que se llama streptavidina, que se encuentra en la superficie de otra bolita de plástico que está atrapada en la pinza óptica. Entonces, ahora tenemos nuestro sistema y estamos listos para jugar quién puede más con un virus. Nosotros agregamos ATP a la solución dentro de la cámara y el virus va a tratar de tirar del DNA y nosotros vamos a decir no, vamos a mover la pinza óptica y vamos a jugar a lo que en inglés se llama tag of war, que no sé la palabra, pero ustedes saben, ¿cómo se llama? Socatira. ¿En esquera? Sí, okay. Socatira. Entonces podemos jugar socatira con un solo virus y ver quién puede más, y en el proceso de hacer ese juego vamos a aprender cuán fuerte es el virus, por ejemplo, cuánta fuerza puede generar el virus y cómo la genera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, mis estudiantes tienen mucho gusto por este tipo de ilustraciones y colaboraron con esta compañía para hacer esencialmente una película de cómo imaginamos que el virus, que ya está en el ADN, que está pegado a la otra bolita, eventualmente este virus, aquí están los anticuerpos que van a agarrar a la cabeza del bacteriófago. Ven ustedes, estamos en la superficie de la bolita que está en la pipeta y ahora tiramos y ya podemos producir tensión entre un solo virus y la otra bolita en la pinza óptica. Ese es el experimento. Y vamos a hacer 2 tipos de experimentos. En el primer experimento hacemos lo que se llama un experimento a fuerza constante. ¿Qué cosa es un experimento a fuerza constante? Tenemos un solo virus
y aplicamos una ligera cantidad de tensión entre el virus y la pinza óptica. ¿Cuánta tensión? La que querramos, pero la sabemos porque tenemos una de las bolitas en la pinza óptica y nos está diciendo cuánta tensión estamos aplicando en piconewtons. Entonces vamos a decir que le aplicamos una fuerza de 5 piconewtons, una tensión inicial, y le decimos a la máquina, mantened la presión constante, la tensión constante en 5 piconewtons. Luego agregamos el ATP e inmediatamente el virus empieza a empaquetar, porque eso es lo que sabe hacer. Pero eso, claro, va a cortar el pedazo de ADN y al acortar el pedazo de ADN la tensión va a aumentar, va a tender a aumentar. Pero la máquina de la pinza óptica está chequeando que la tensión no aumente. Y para que la tensión no aumente, empieza a mover la pipeta hacia la bolita en la pinza óptica, de manera que conforme se va cortando el ADN, la pipeta va avanzando, no permitiendo que la tensión aumente más allá de 5 piconewtons. Siempre en 5 piconewtons. ¿Está claro? Entonces, podemos seguir el empaquetamiento en tiempo real simplemente viendo cómo se mueve la pipeta para que la tensión no aumente mientras el empaquetamiento se está dando. ¿Okay? Entonces, esto es lo que van a ver en esta película. Si funciona, sí, aquí está. Y entonces tenemos un solo virus entre las dos pipetas y van a ver que, en efecto, la pipeta, el empaquetamiento es 5 veces la velocidad real, pero la pipeta se está moviendo para mantener la tensión constante en 5 piconewtons, ¿no? Esta es una división de 20 piconewtons, empieza de nuevo y ven ustedes cómo la pipeta se tiene que acercar hacia la bolita en la pinza óptica, que es la bolita de arriba, para evitar que la tensión aumente más allá de 5 piconewtons. Y por lo tanto, la velocidad de empaquetamiento se puede seguir por la velocidad de movimiento de la pipeta. Entonces, aquí hacemos una gráfica de la longitud del ADN que queda todavía fuera del virus versus el tiempo. Y como ven ustedes, para 4 virus distintos, vemos que esta longitud del ADN disminuye en el tiempo. Estamos haciendo una gráfica de longitud versus tiempo y para 4 virus distintos vemos que cada vez se hace más corto el ADN conforme el virus empaqueta el ADN. La pendiente de esta curva es la velocidad de empaquetamiento, porque es distancia por tiempo. Entonces ven ustedes que medimos que la velocidad de empaquetamiento de este virus es de aproximadamente 100 pares de bases del ADN por segundo. Ustedes saben que la molécula de ADN está formada por pares de bases, formando una doble hélice, como si fueran los escalones de una escalera en caracol, y estos escalones son los pares de bases. Y estos pares de bases que constituyen se empaquetan a velocidad de 100 pares de bases por segundo, ¿no? Entonces, eso es bueno porque sabíamos que aproximadamente es la velocidad a la cual funciona el motor dentro de la célula. Pero la observación más interesante que hicimos a fuerza constante es la siguiente. Podemos graficar la velocidad de empaquetamiento versus la cantidad del ADN que ya ha entrado dentro de la cabeza del bacteriófago. Y ven ustedes que entre 0% introducido en la cabeza del fago y aproximadamente 50% del genoma, como se llama el ADN del virus, puede entrar en la cabeza del bacteriófago sin alterar la velocidad del empaquetamiento. Pero luego que el 50% del ADN ya entró dentro de la cabeza del virus, algo realmente interesante empieza a suceder. Noten que la velocidad de empaquetamiento empieza a disminuir y eventualmente llega a 0. Pero este experimento lo hicimos a fuerza constante, 5 piconewtons. La fuerza ha sido constante la fuerza externa con la cual tirábamos el ADN ha sido constante. ¿Qué cosa puede estar reduciendo la velocidad de empaquetamiento del virus? La única explicación es que conforme el virus está llenándose, más allá del 50%, hay una fuerza interna que está acumulándose dentro de la cabeza del virus que está reduciendo y haciendo que el virus se mueva cada vez más lentamente. En efecto, podemos hacerle un truco al virus y darle un DNA que no es un DNA normal, darle un DNA más largo. Y encontramos que el virus se equivoca y empaqueta 5% más. Noten que el 0 no está en 100, sino en 105.
el virus puede empaquetar 5% más de ADN, pero ahí sí ya la velocidad de empaquetamiento es 0. Entonces, esto sugiere que en efecto hay una presión interna de ADN que está aumentando dentro de la cabeza del virus conforme el empaquetamiento procede. Y esa presión empieza a aparecer solo después de que el 50% del ADN ha entrado dentro de la cabeza del virus. Entonces, hay una presión interna en efecto y queremos saber cuál es esa presión interna. Para medir la presión interna tenemos que hacer el otro experimento. En este experimento apagamos el sistema de feedback que mantiene la fuerza constante. Ahora, lo que va a pasar es que cuando le damos ATP al virus, el virus va a empezar a tirar del ADN y va a jalar a la bolita del centro de la pinza óptica. Y conforme jala la bolita del centro de la pinza óptica, el virus va a experimentar cada vez más fuerza que se opone al empaquetamiento. Y lo que queremos ver es cómo cambia la velocidad del virus cuando uno le aumenta la fuerza. Eso es lo que vamos a obtener. Entonces, lo que van a ver ustedes aquí en este vídeo es en efecto el caso en el cual hemos apagado el sistema de feedback y ahora ya no se mueve la pipeta. Ahora lo que va a pasar es que esta bolita que está en la pinza óptica, esta de acá, conforme el empaquetamiento procede, se va a ir moviendo fuera del centro, pero se está moviendo tan lentamente que es un poco difícil de ver. Pero miren ustedes que algo está pasando. Algo está pasando porque notan esta línea acá. Esta es la tensión en el ADN medida por las pinzas ópticas. Y esa tensión está aumentando, que está indicando cuánta fuerza está siendo ejercida contra el motor y contra qué fuerza está trabajando el motor para hacer el empaquetamiento. Y van a ver ustedes, ya lleva 40 piconewtons de fuerza y sigue empaquetando. Y van a ver cómo al final del experimento la bolita esta en efecto se ha movido del centro y va a saltar al centro nuevamente. Ahí, ¿la vieron saltar? ¿No? Entonces, este es 3 veces más rápido, así que a los que se perdieron la primera vez la pueden ver en el próximo. Van a ver cómo la bolita sale del centro, ha sido removida del centro por el virus. Esto es un solo, y regresó, ¿no? Es un solo virus que está tirando de la bolita. Estas cosas están vivas, por eso es que funcionan de esta forma. Bueno, entonces ahora podemos hacer una gráfica distinta. Podemos ver cómo, en efecto, se va cortando el ADN en el tiempo, ¿no? Pero se va cortando en el ADN el tiempo, pero al mismo tiempo la fuerza contra la cual está funcionando el virus aumenta. Y va aumentando hasta que llega, y noten ustedes, el virus puede funcionar contra una fuerza de aproximadamente 55 piconewtons. Ahora les voy a decir por qué hago tanto hincapié en ese número, 55 piconewtons. Cuando el virus ya está trabajando contra 55 piconewtons, la pendiente de esta curva, que es de longitud versus tiempo, que es por lo tanto la velocidad, ya ahora es 0. Entonces, finalmente toma 55 piconewtons en promedio para detener a este virus. Este virus, este motor es por lo tanto el Goliat de los motores moleculares. Es el motor más fuerte que ha sido descrito. ¿Por qué me digo Goliat? Porque ustedes en sus músculos tienen un motor por excelencia, que es la miosina. El motor que les permite a ustedes contraer el músculo y levantar pesas en el gimnasio, o levantar la carreta, o levantar el saco de manzanas. Ese motor se llama miosina y es el motor por definición en su músculo. Pues la miosina solo puede generar fuerzas entre 3 y 5 piconewtons. Y este motor, el del virus, puede generar fuerzas entre 55 y hasta 70 piconewtons. Entonces, en efecto, ven ustedes que una gráfica de la fuerza que puede generar el motor indica que el promedio de fuerzas es 55 piconewtons, pero hemos medido motores que generaban fuerzas hasta de 70 piconewtons. En ese entonces no teníamos la información que tenemos ahora y calculábamos que la eficiencia termodinámica de este motor era del 54%. Ahora sabemos que es tan alta como prácticamente 65%. O sea, este motor es un motor muy eficiente termodinámicamente, convierte muy eficientemente la energía química en fuerza mecánica. Y aquí viene la parte más interesante. Podemos ahora hacer un gráfico de la velocidad de empaquetamiento versus la fuerza, porque hemos medido la velocidad de empaquetamiento versus la fuerza
Y ven ustedes que en efecto la velocidad de empaquetamiento disminuye cuando uno aumenta la fuerza y eventualmente alrededor de 55 piconewtons la velocidad de empaquetamiento se vuelve cero. Esto es lo que se llama el stall force o fuerza de pare del motor. Por eso les digo que es un motor muy fuerte. Entonces, ahora que ya sabemos cómo responde el motor, la velocidad del motor a la fuerza, podemos volver a ver la gráfica que teníamos acá de cómo se reduce la velocidad del motor conforme se va empaquetando el ADN y podemos estimar de estos dos gráficos cuál será la fuerza interna que se está generando conforme el ADN entra en la cabeza del virus. Y lo que obtenemos se ve aquí. La fuerza interna que se genera dentro de la cabeza del virus es aproximadamente cero hasta que el 50% del ADN ha entrado y a partir de ese momento la fuerza empieza a aumentar, aumentar, aumentar y eventualmente llega a un valor de 52 piconewtons, cuando el 100% del motor ha entrado. 52 es menos que 55, que es el promedio de la fuerza de pare. Eso quizás explica por qué es que logramos que el motor introduzca 5% más de ADN en la cabeza cuando le damos un DNA más largo. Pero lo que quiero enfatizar es lo siguiente. Esta fuerza de 52 piconewtons que se ha generado internamente debido al ADN que quiere salir de la cabeza del bacteriófago corresponde a una presión de 6 megapascales o 60 atmósferas. 60 atmósferas de presión de ADN dentro de la cabeza del virus. Ahora, piensen ustedes, nosotros vivimos bajo una atmósfera. A veces parece ya demasiado, pero este virus empaqueta el ADN dentro de la cabeza del bacteriófago a 60 atmósferas. Y ustedes pueden ir al internet y chequear, como lo hice yo, que para vender una botella de champán o de un vino espumante, un cava, diremos aquí en España, internacionalmente el vino tiene que tener una concentración de anhídrido carbónico tal que la presión de anhídrido carbónico en la botella de champán es de 6 atmósferas. De modo que cuando ustedes abren una botella de champán, el corcho sale con una presión de 6 atmósferas. Pues el ADN dentro de la cabeza del virus se encuentra a una presión 10 veces más grande que el corcho de la botella de champán. Así que la próxima vez que abran una botella de champán, recuerden al virus. Y ahora tienen que pensar lo siguiente, obviamente, ¿por qué se ha dado la naturaleza el trabajo de diseñar evolutivamente un virus con un motor tan poderoso si lo único que tenía que hacer era hacer la cabeza 2 veces más grande? Porque si puede meter el 50% del ADN prácticamente sin hacer esfuerzo, nada le costaba hacer la cabeza más grande, 2 veces más grande, y por lo tanto meter el 100% del ADN sin tener que hacer esfuerzo. Y se ahorraría todo este gasto inútil de ATP. Pero, ¿de quién es el ATP? No es el ATP del virus. Es el ATP de la célula que ha sido infectada por el virus y que el virus intenta eventualmente matar. Y en efecto, desde el punto de vista de la estrategia del virus, que lo que importa desde el punto de vista evolutivo, el virus está resolviendo el problema de la manera más elegante, porque utiliza el ATP, desperdicia el ATP de la célula hospedera, donde hay ATP, que es dentro de la célula hospedera, que es cuando empaqueta el virus. Pero luego el virus termina de ensamblarse, ya tiene el ADN dentro de la cabeza, tiene ahora la colita, rompe la célula y se va a atacar nuevas células. Y ahora tiene un problema. Está en el medio extracelular, no hay ATP. Y tiene que introducir el ADN dentro de la cabeza, dentro de la nueva célula. ¿Y cómo lo hace? Lo hace convirtiendo la energía química del ATP inicialmente en energía potencial mecánica en la forma de un resorte mecánico comprimido y mantiene el ADN como un resorte comprimido a 60 atmósferas de presión en la cabeza y luego cuando va a una nueva célula convierte nuevamente la energía potencial mecánica en energía cinética que le permite introducir a presión el ADN de 60 atmósferas, el ADN dentro de la nueva célula. De modo que, como ven ustedes,
no es sorprendente que si tenemos métodos que nos permiten medir fuerzas, torques, presiones, encontremos que a menudo en biología los sistemas biológicos han encontrado soluciones mecánicas a los problemas que tenían que resolver, que no son siempre soluciones que podríamos llamar químicas, sino soluciones mecánicas en las cuales la presión, por ejemplo, se utiliza en la forma de un resorte, se utiliza para introducir el ADN. Entonces, quiero dejarlos con dos películas. Una es que, ven ustedes aquí, esta es la velocidad de empaquetamiento que va reduciéndose conforme va entrando el ADN. Esto es lo que creemos que está haciendo el virus, porque nuestras micrografías electrónicas indican que el ADN está organizado en una forma concéntrica. Y entonces, por eso, en esta gráfica, ven ustedes que cuando eventualmente se llena el virus con aproximadamente 105%, se detiene el empaquetamiento y el virus está listo para colocar la cabeza. Es en esta fase cuando el virus, este es un virus que ha sido tomado en el acto de introducir su ADN e invadir una nueva célula. Esta es una micrografía electrónica que muestra el virus de FI29 en la superficie de una célula, de la célula huésped, y está a punto de introducir su ADN y lo hace usando la presión de 60 atmósferas. Entonces, como estoy un poco atrasado en el tiempo, voy a decirles simplemente que el estudio que estamos haciendo de este virus nos ha permitido construir una máquina de pinzas ópticas que tiene el récord de resolución espacial publicado y que es en realidad, y hemos demostrado esto, es en realidad el máximo de resolución espacial que se puede obtener teóricamente de un aparato de pinzas ópticas. Y esa resolución es aproximadamente 1 Armstrong con una anchura de banda de aproximadamente 10 Hz para los físicos que están presentes acá. Esto permite entonces que podemos ver en realidad ya a altísima resolución de 1 Armstrong. Recuerden, 1 Armstrong es el diámetro de un átomo de hidrógeno. Con la resolución del diámetro de un átomo de hidrógeno podemos ver cómo se mueve el DNA mientras entra en la cabeza del virus. Y por lo tanto podemos ver cuál es el mecanismo por el cual el ADN introduce y genera la fuerza. Entonces, esto es datos que acabamos de publicar este año y que demuestran que el virus, en efecto, gasta una molécula de ATP por cada 2,5 pares de bases que introduce en la cabeza del virus. Y lo hace de una manera secuencial. Los 5 cilindros del virus, que son las 5 ATPasas, están funcionando en orden secuencial. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y lo hacen de una manera exquisitamente coordinada que encontramos y descubrimos simplemente porque podíamos ver en gran detalle, a gran resolución, cómo funciona el motor viral. Y esta película que van a ver acá es en realidad una síntesis de lo que sabemos ahora de este virus. Sabemos que este virus tiene 5 ATPasas y que se unen solamente 4 moléculas de ATP al virus, porque el último sitio estaba todavía con una molécula de ADP. Y cada vez que se unen, se va rompiendo una molécula y cuando se libera el fosfato se produce un cambio conformacional que es lo que se llama el power stroke en inglés, el golpe de poder en la molécula. ¿Ven que ha quedado una molécula de ADP? Entonces solamente hay 4 lugares para unir ATP. Y cada vez que se une un ATP, la ATPasa se prepara para dar el golpe en cuanto se produzca la hidrólisis del primer fosfato, que está acá. Al romperse el primer fosfato sale el ADP y se produce el golpe de la ATPasa, en esta forma, ¿no? Entonces ven ustedes cómo este motor molecular está convirtiendo la energía química mediante un cambio conformacional de las ATPasas y utilizando este modo cíclico de unión del ATP y de hidrólisis del ATP para coordinar el movimiento de las ATPasas e introducir el ADN dentro del virus. Bueno, terminaré con la cita de Mark Twain que da el título a mi charla, que es también el moto de mi laboratorio. Yo conocí una vez un hombre que agarró un gato por la cola y él aprendió 40% más sobre los gatos que los que no lo hicieron. Así que esa es más o menos
Eso es lo que hacemos en el laboratorio, agarrar gatos por la cola. Gracias. Es el turno para algunas preguntas. ¿Qué se puede hacer contra 60 atmósferas? O sea, ¿en qué sentidos estáis trabajando para poder ir contra estas máquinas? Claro. Bueno, quiero decir que el ejemplo que les he mostrado es un ejemplo, digamos, en el cual se trata de un virus y por lo tanto es una cosa mala, en principio. Estos virus en realidad no atacan a los seres humanos, el que estamos estudiando ahora, pero otros, como he dicho, que son el virus de la polio, el virus del herpes, son virus humanos que utilizan el mismo mecanismo, usar un motor molecular para introducir el ADN. Y la idea es entender suficientemente cómo funcionan estos motores para bloquear el motor, bloquearlo con una sustancia química, una droga, que evite, por lo tanto, que el motor complete el empaquetamiento, y un virus sin ADN es como un animal sin cabeza, no sin cerebro, entonces no puede ya reproducirse. Bloqueando el motor. La idea es bloquear el motor, o sea, el diana, la molécula diana es el motor mismo, porque el motor es el que activamente traslada el ADN de fuera hacia adentro, y si podemos bloquear ese proceso podemos ganar la batalla contra muchos virus. Por otro lado, como este virus no ataca a los seres humanos, ahora hay toda una nanobiotecnología, todo un método, toda una serie de aplicaciones de bacteriófagos, en lo que se está pensando utilizar los bacteriófagos para introducir moléculas de ADN y hacer cura genética, no terapia génica, en la cual un gene que le falta a una célula es introducida. ¿Y cómo introducimos el ADN en esa célula? Entonces, una idea es utilizar estos bacteriófagos y utilizar la presión que acumulan, colocando el pedazo de ADN que queremos colocar en esa célula para que introduzca dentro de la célula este bacteriófago. Y ya hace varios años que en la Unión Soviética se empezaron estudios para utilizar, en aquel entonces la Unión Soviética, y continúan ahora, utilizar estos bacteriófagos como antibióticos, porque como matan bacterias, en último análisis, y las bacterias son nuestros enemigos, entonces podemos ser amigos de los enemigos de nuestros enemigos, y puede ser positivo, es una buena estrategia. Sí. Como veo que las bolitas que se usan son bastante grandes en comparación del tamaño del virus y de demás. ¿Cómo se asegura de que solamente se coge uno, que los datos no están varios en paralelo o similar, tanto cuando se arrastran como cuando se… Claro. No, es una muy buena pregunta. En realidad no podíamos tener la seguridad, y la única manera de hacerlo es diluyendo la concentración de ADN que ponemos en la superficie, o de virus que ponemos en la superficie de las bolitas, que lo que podemos hacer simplemente controlando la cantidad de virus que colocamos por número de bolitas. Y en último análisis, los estudios que hicimos en los años 90, en los cuales estudiamos la elasticidad de una sola molécula, nos demostraron que cuando teníamos una molécula, claro, teníamos una curva característica. Cuando teníamos dos moléculas en paralelo, todos los valores de fuerza eran duplicados, porque se necesita 2 veces la misma cantidad de fuerza para tirar 2 moléculas en paralelo, y 3 veces para tirar de 3 moléculas en paralelo, y así sucesivamente. Y entonces, haciéndolo muchas veces el experimento, fuimos diluyendo nuestras concentraciones hasta que llegamos a un valor que no había medio, ¿no? Porque claro, esto es una cosa cuántica en cierta forma, 1, 2, 3, 4. Entonces logramos establecer cuál es la curva característica de una sola molécula de ADN. Entonces en este caso también tenemos el virus acá y la bolita agarrada al otro extremo del ADN. Podemos hacer una curva de elasticidad y comprobar que solo se trata de una molécula de ADN. Thank you. You mentioned that
the DNA molecule is negatively charged because of the phosphate. So the motor, surely the virus remains neutral, so the motor must also pump a counter-ion. What is it? Is it the counter-ion that is in the cell? Or? Yes. Sí, la pregunta es, yo mencioné que el ADN es una molécula altamente cargada, y si está altamente cargada, sabemos que en solución no se puede hacer separación de cargas, o sea, no es posible que al final termine muy cargada el virus y queda positivamente cargada la solución. Entonces, la pregunta es, ese ADN debe estar entrando dentro de la cápsula del virus con iones que neutralizan al ADN parcialmente. Y en efecto, el ion que neutraliza el ADN y que está en la célula normalmente es un ion divalente que es magnesio. Y nosotros colocamos magnesio en la solución y el magnesio debe estar entrando con el ADN. Ahora, eso plantea un segundo problema. Si el magnesio está entrando con el ADN y está neutralizando el ADN, la carga del ADN, ¿cómo es que tenemos una fuerza de repulsión que genera las 60 atmósferas de presión? Si hemos neutralizado la repulsión electrostática del ADN. La respuesta es que, en realidad, en efecto, hemos neutralizado parcialmente, pero hay lo que en físico-química se llama una longitud de Debye, de apantallamiento de la carga negativa del ADN. Y esa longitud de Debye, en las condiciones en las cuales colocamos el magnesio, que es 5 milimolar, es de aproximadamente 5 Armstrongs. Entonces, al principio, cuando entra el ADN, la mayor parte del tiempo el ADN está mal, al principio, en los primeros 50% que entra del ADN, los segmentos de ADN se encuentran más lejos que 5 Armstrongs y por lo tanto están apantallados por el magnesio y por eso no hay repulsión. Pero una vez que el 50% del ADN ha entrado, la siguiente cantidad de ADN que entra a la cabeza del virus empieza ya a acercar los segmentos más allá de los 5 Armstrongs y donde ya no hay apantallamiento. Entonces ya no sirve de nada el tener magnesio. El magnesio apantalla hasta 5 Armstrongs, pero por debajo de 5 Armstrongs no apantalla. Entonces ahí se empieza a producir la repulsión, que es la que vemos que genera las 60 atmósferas. Veíamos que en uno de los experimentos de estiramiento del ADN obtenía una fórmula en la que aparecía, he querido ver, incluso un coeficiente de elasticidad. Sí. ¿Hasta qué punto, sin embargo, luego, a la hora de pensar en la fuerza que utiliza el virus para penetrar en la víctima, hablamos de las 60 atmósferas que ha acumulado en la cabeza del virus? Sí. ¿Hasta qué punto se ha tenido en cuenta, o han tenido ustedes en cuenta también, la fuerza de potencial de elasticidad del resorte comprimido? Sí. Nosotros hemos hecho un cálculo que más o menos estimamos qué porcentaje de la presión se debe a fuerza electrostática, qué porcentaje se debe a la tendencia del ADN de querer estirarse y no estar torcido, porque el coeficiente de elasticidad del cual usted me habla es la longitud de persistencia del ADN, y hemos calculado también qué porcentaje de la presión se debe a la búsqueda del virus, del ADN, de aumentar su entropía. Y más o menos la proporción es la siguiente: 85% de la presión es de origen electrostático y 10% es de origen de rigidez mecánica del ADN, y solamente 5% es debido a entropía y a otros factores, como por ejemplo fuerzas de deshidratación del ADN que también generan fuerzas, digamos, expansivas. Así que está altamente dominado por el aspecto electrostático del proceso. Hola, vamos a ver. He querido entender que el proceso de empaquetado es de unos 200 bases por segundo. 100 bases por segundo, sí. Me ha parecido una velocidad lenta porque no entiendo mucho del tema, pero el código genético que pues en una infección que tiene que procesar pues tiene muchas bases. Entonces, esa velocidad no es muy lenta. No sé, es una pregunta que me Sí, no, es una buena pregunta, porque en realidad son 19.000 pares de bases, 19.000 pares de bases, y empaqueta 100 bases por segundo, de modo que son 190 segundos para empaquetar el ADN.
190 segundos son 3 minutos y unos pocos segundos. Entonces, el ciclo infectivo de la bacteria es 40 minutos. Entonces, de los 40 minutos, 3 minutos y medio, que es aproximadamente el 8%, se utiliza en empaquetar el ADN. Entonces, no es un problema para el virus. Debo mencionar, sin embargo, que hay motores moleculares en células procarióticas y también en células eucarióticas, como las nuestras, que se mueven en el DNA y que mueven el DNA a velocidades de 5.000 pares de bases por segundo. 5.000 pares de bases por segundo. Y estamos estudiando también esos motores. Quiero terminar con una reseña, y es que estos motores, por razones de que la conferencia es nanotecnología, estos motores en realidad son motores muy especiales en el sentido de que están trabajando a energías que son comparables con la energía del medio térmico en el cual funcionan. Entonces, eso es lo que los hace nanomáquinas. Son nanomáquinas porque las energías que desarrollan son comparables a la energía del baño térmico, que es el medio ambiente en el cual están a temperatura ambiente. Esto es muy distinto a los motores de combustión, digamos, de nuestro automóvil. Y nosotros no esperamos, por ejemplo, que un día que hace mucho calor, nuestro automóvil empiece a funcionar simplemente porque ha sido calentado por el sol, ¿no? Bueno, en este caso, en estos motores sí sucede eso, puede suceder, y parte de la eficiencia termodinámica que vemos tan alta en estos motores es posible que sea porque estos motores, al vivir en energías similares a las energías del baño térmico, son sistemas termodinámicamente abiertos que pueden absorber energía del baño térmico y utilizarla para moverse o mover el DNA o moverse sobre el ADN, ¿no? En esta forma, y luego lo mismo podría pasar pero en la otra dirección, y entonces en promedio no se movería, porque eso es la característica del baño térmico, que es aleatorio y por lo tanto no podemos violar la segunda ley de la termodinámica. Pero lo que hacen estos motores probablemente es que utilizan energía del baño térmico para moverse en una dirección y luego rompen una molécula de ATP para evitar moverse en la dirección opuesta. De manera que cada vez que lo golpea hacia la derecha, el baño térmico, el motor no se mueve a la derecha. Pero cada vez que el baño térmico lo golpea hacia la izquierda, el motor se mueve a la izquierda y rompe otra molécula de ATP para evitar moverse a la derecha en el siguiente ciclo, y así sucesivamente. De manera que el motor funciona como un rectificador del movimiento browniano del medio ambiente. Y eso podría explicar las enormes eficiencias termodinámicas que se observan en ellos. I mean, if you look at the energy, it's fantastic, this machine is 65%. But the total energy, you also have to recharge again these ATPs. I mean, Yes. Now what is the energy you have to put in for that? Because then you have to consider the whole Yes, energy process. that's right. So these cells, of course, are constantly producing ATP. This is essentially from a household point of view for these cells, the most important task is to produce energy. The second most important task is to make sure that they can duplicate their DNA so that they can prepare for the next generation. But in the day-to-day basis, a minute-to-minute basis, the most important issue for a cell is energy, and that's ATP. And the cell is constantly producing ATP by essentially burning sugars and utilizing what is called the glycolytic path, which is that the glucose essentially is converted ultimately into ethanol and products, smaller carbon products, and out of that process, the cell, the enzymes of the metabolism produce ATP. And ATP is incredibly important, and so almost all the paths, the metabolic path of the cells are concentrated in making sure that actually they can produce ATP, because ATP is very, very important. It's the most important thing. Everything is done with energy in the cell.
And so there is a balance. Of course, when an infection occurs, which is a virus attacking a bacterium, which is what we saw today, then the whole process is broken up because ultimately the virus is going to kill the bacterium. But the virus also has its own problem, which is to reproduce itself and make sure that it can perpetuate itself, and has evolved to actually be able to do that. So could you imagine mass production of ATP for Emilio, and then he could think about a system of such a... And you will sell it. Well, what I do believe, and I can imagine, is that out of studying biological systems, we would actually come up with more natural and more green ways of actually producing energy, capturing the solar energy, and being more responsible about the way we use energy. Right now we are behaving like the viruses, which don't care about how many ATPs they have to, because all they want to do is to make sure that they can produce the pressure to inject their DNA. But I think that actually there is some lessons to learn about how these biological systems convert energy so efficiently, and that maybe one day we can learn to do that. Bien. Bueno, el debate es muy interesante, pero desgraciadamente no tenemos tiempo para más preguntas. Solamente agradecer nuevamente al profesor Bustamante por esta espléndida conferencia.